formulamos en el lenguaje ordinario, muchas veces formulamos argumentos de este, obviamente no con este tema, sino con muchos otros temas. Por ejemplo, y espero que, a ver si me pueden ayudar a esto, ¿no? Por ejemplo, imaginen que alguien dice, Juan es político. Por lo tanto, ¿qué difieren muchas personas acerca de, con esta afirmación? Juan es político, por lo tanto, ¿qué piensa la gente de esto? ¿Que es corrupto? Por lo tanto, es corrupto. Otra inferencia de este tipo sería, por ejemplo, el caso por ejemplo, John es inglés, por lo tanto, ese sigue, que muchas personas, hace tiempo que se habría dicho acerca de John es inglés, que se desprendería. Algunos, por ejemplo, dirían o decían, es inglés, por lo tanto, es puntual, ¿no? Y así sucesivamente hay muchos tipos de argumentos de este tipo que se dan, que lo formulamos en el lenguaje ordinario, y sin embargo ocurre una cosa interesante. A partir de cierta afirmación, inferimos algo. Obviamente, por lo tanto, cuando nosotros pensamos si los argumentos son válidos o no son válidos, nosotros decimos, obviamente no es válido, pero hacemos este tipo de inferencias por cosas que tienen que ver con nuestras creencias, nuestros intercambios cotidianos de lenguaje y muchas otras cosas, ¿no? Así, por ejemplo, es lo mismo, o sea, tiene que ver con la práctica del lenguaje, con lo que sabemos, por ejemplo, de los políticos, con lo que sabemos de los ingleses. Hoy día, por ejemplo, antes de que comenzara la pandemia, que tuve la oportunidad de regresar a Nueva York, por ejemplo, alguien dice, o sea, de repente uno escuchaba, ¿es mexicano? ¿Mexicano? ¿Qué se infiere? Es mexicano, y escuché una cosa parecida a esta, no fue así, pero escuché una cosa parecida a esta. ¿Qué creen ustedes que infieren muchas personas hoy día acerca de los mexicanos en el extranjero? ¿Que somos flojos? Es flojo. Ok, es mexicano, por lo tanto es flojo, ¿no? Pero también es mexicano, por lo tanto, y eso es uno de los argumentos que daba el expresidente Trump, ¿son qué? Es mexicano, es asesino. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos de este tipo de argumentos y algunos otros más complicados en los cuales se hacen este tipo de inferencias. Este es un caso de un argumento un poquito más complicado que estos, en los cuales se trata de sacar algo a partir de cierta afirmación o a partir de ciertas afirmaciones, ¿no? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como estudiantes de filosofía, como estudiantes de lógica, es si las conclusiones, las distintas conclusiones, realmente salen o las podemos sacar a partir de las conclusiones de las cosas que se proporcionan como razones o elementos de juicio a favor de estas otras afirmaciones. Y muchas veces, pero no solo en este tipo de casos, ¿no? No solo en este tipo de casos, sino en muchos otros casos cotidianos, por cierto, que ocurre que la conclusión no se sigue en sentido estricto de las premisas. Eso es
crucial para entender todo esto, porque aquí entonces uno cabe preguntar en qué sentido no se sigue. No sé, ¿qué quiero decir con no se sigue en sentido estricto? Esta es, digamos, la materia de estudio de la lógica. ¿Cómo vamos a explicar esta relación? La relación que se establece entre premisas y conclusión de argumentos mediante ciertas expresiones auxiliares. Estas expresiones son realmente las que importan la lógica, ¿sí? ¿Por qué alguien puede llegar a pensar esto? Bueno, seguramente no por cuestiones que tienen que ver en sentido estricto con lo que ocurre entre las oraciones, sino por otro tipo de factores, factores contextuales, factores de costumbres, tradiciones, estereotipos, formas en general de ver la vida. Lo mismo ocurre de este lado, de que alguien sea político y uno infiere es corrupto, pero en realidad no, porque siempre puede haber políticos que no lo sean, y así sucesivamente, ¿no? La labor del lógico, repito, la labor del filósofo es justamente entender qué ocurre en la relación, en la relación que se establece entre las premisas y la conclusión de un argumento. Porque en filosofía, básicamente, la filosofía, básicamente de lo que se trata es de argumentar. No, la filosofía no es poesía, la filosofía no es literatura, en filosofía se argumenta a favor o en contra de una posición, ¿no? O u otra. Bueno, en fin, esto fue lo que, algo en lo que me quedé pensando, por lo que surgió por un comentario de la clase pasada. Bueno, pero tenemos que seguir para entender bien el análisis, tenemos que continuar analizando, pensando, reflexionando en ejemplos concretos, ¿no? Primero, como apunto aquí, que es básicamente un resumen de lo que vimos la sesión anterior. Lo primero que hacer, hay que hacer, dado un texto, determinar si expresa o no expresa un argumento. Si expresa un argumento, tenemos que decir cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Esto usualmente se hace identificando detectando los indicadores de premisas y conclusión. Ahora bien, el hecho, y aquí esto sí me interesa que ustedes lo tengan claro, el hecho de que detectemos las premisas y la conclusión no excluye que muchas oraciones en un texto determinado queden excluidas del argumento. No porque no jueguen un tipo de rol, pero probablemente para el argumento no tienen relevancia. Para el argumento en sí mismo no tienen relevancia. Quizá tengan la función de una función persuasiva, quizá tengan una función explicativa. Pueden tener muchas otras funciones, pero en sentido estricto probablemente no incidan en el argumento, no tengan valor argumental, ¿no? De hecho, esto suele ocurrir con bastante frecuencia, y como vamos a ver después, en un par de textos que veremos. Y como estudiantes de filosofía y lógica tenemos que ser capaces de reconocer qué sí sirve a un argumento y qué no sirve, y desechar lo que no sirve en el argumento, para el argumento. Esto, sin embargo, de hacer eso, no es una tarea sencilla, como ustedes probablemente se han estado enfrentando en sus primeras sesiones, en sus primeras semanas en la carrera de filosofía, ¿no? Leer un texto de filosofía no es literatura. Leer un texto de filosofía no es poesía, no es en absoluto. Leer un texto de filosofía entraña muchas más cosas que el gozo de la lectura, o la especulación o la reflexión en el topos urbanos, por decirlo de algún modo, de lo que se dice. Hacer filosofía también entraña análisis. Pero bueno, en fin, pero sin embargo, para avanzar, para detectar argumentos, tenemos que comenzar con cosas sencillas.
El ejemplo, el primer ejemplo, el ejercicio ya lo he presentado antes, pero no lo hemos abordado, es de O'Reilly, del libro de Lógica, Significado y Ontología, que es, por cierto, un muy buen libro de filosofía de la lógica. En ese libro O'Reilly, creo que ya lo mencioné, hace reflexiones, a veces demasiado prolijas, sobre problemas que surgen en esta materia. Algunos, por ejemplo, al principio, tienen que ver con tres nociones, con la noción de argumento, con la noción de validez y con la noción de portadores de verdad, que es algo en lo que me detuve la clase pasada, que está relacionada con las oraciones tipo caso, afirmaciones, proposiciones, juicios. Él analiza eso, se detiene a explicar, se detiene a cuestionar, y después, hacia el final de ese primer capítulo, hace propuestas específicas de qué entidades él va a adoptar como los componentes de los argumentos. Pero bueno, entonces propone este ejemplo. El conjunto de los números naturales es coordinable y unívocamente con una de sus partes propias. Por lo tanto, tal conjunto es infinito. Entonces, por ejemplo, igual agarramos la noción, la definición o la definición de argumento propuesta por O'Reilly y la tratamos de ajustar a esto. Simplemente no vemos las oraciones o detectamos las oraciones que componen esta. Bueno, primero detectamos los indicadores de premisas o conclusión. Aquí tenemos el por lo tanto, que es un indicador de conclusión. Esto indica que lo que sigue es la conclusión de algo que antecede. Lo que antecede justamente es esto. Y esto es la oración, que es la oración conclusión. Esta sería la O1 y esta sería la OI, de acuerdo con lo que está establecido en la definición de Raúl O'Reilly. Por lo tanto, es la expresión auxiliar. Pero esta oración no es una oración compuesta, es una oración simple, aunque sí es un poco complicada o entraña muchas otras cosas. Entonces, para comenzar a hacer el análisis y comprender qué ocurre, o como en términos generales, la estructura que tiene esta oración, lo que hacemos ahora es darle un nombre a esto y después a esto. Y entonces le nombramos esto como, que es el diccionario, como 1 y como 2. Ambas oraciones están conectadas, como se ve antes, por la expresión por lo tanto. En el texto uno se presenta como, en el texto, uno se presenta como elemento de juicio a favor de 2. Y la representación puede ser una de estas dos, con la llave o con una flecha señalando que de 1 vamos a 2. Finalmente, tenemos que preguntar si el argumento es válido o es inválido, ¿no? Pero como no tenemos todavía una herramienta que nos permita determinar validez o invalidez de argumentos, sino que solo estoy apelando a sus intuiciones en el lenguaje, a su comprensión del lenguaje, entonces lo que ocurre es que muchas veces nos vamos a equivocar en nuestras valoraciones. O sea, repito, cuando yo pregunto, ¿la premisa de este argumento implica o no implica la conclusión? Como no tenemos, bueno, digamos, no tenemos una herramienta segura para determinar si ocurre que la conclusión puede sacarse de la premisa, entonces es probable que nos equivoquemos en el juicio que emitamos con respecto a esto. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿La premisa implica o no implica la conclusión? Sí la implica, ¿no? Sí, en realidad sí la implica. Sí la implica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Guillermo? Pues es la causal de que haya una conclusión. No, pero ¿por qué? O sea, obviamente es como un poco redundante lo que dices, porque hay razón de esto. Hay una razón
por la cual ocurre esto. Y también, y por eso preferí iniciar con esto la clase de hoy, porque aquí, en este caso, en el caso del conjunto de los números naturales, es coordinable biunívocamente con una de sus partes propias, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es infinito, ¿no? Tenemos entonces, obviamente aquí uno dice se sigue o no se sigue, pero en realidad se sigue, esa es la pregunta. Uno puede extraer, o sea, uno puede sacar esto a partir de lo que está arriba. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que nos da cuenta de que ocurra esto? En el lenguaje ordinario, como ocurre acá, muchas veces suponemos mucha información. No enunciamos todo lo que requiere un argumento, lo que se requeriría en un argumento para ser válido, ¿no? Suponemos cosas porque son, desde cierto punto de vista, obvias, porque no necesitamos enunciarlas, porque cualquier persona, por ejemplo, que conozca un poco de aritmética, podría decir o podría pronunciarse y dar razones a favor de esto, o en contra, si se prefiere, o si así se cree. La pregunta es, ¿cómo es que sale esto? En el lenguaje ordinario, repito, suponemos cosas, no tenemos que enunciar todo lo que entraña un argumento. Y porque no tenemos que enunciar ese tipo de cosas, ocurre en ocasiones que los argumentos pueden ser un poco extraños. Pero entonces tenemos, para ver por qué sí lo implica, tenemos que nosotros pensar en las cosas que están supuestas en un argumento. ¿Sí? Por ejemplo, en ¿qué estaría supuesto en esto? Bueno, en fin, esa es la pregunta. ¿Qué afirmación está supuesta en este argumento? Ese es el problema, ¿no? La representación es esto, es esta. Y la cuestión con esto tiene que ver, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, ¿qué afirmación está supuesta? Y segunda cuestión es, ¿para qué hacemos este diagrama? Si al final no podemos decidir si la premisa implica o no implica la conclusión. ¿Para qué esto? Bueno, la primera pista es que esto nos da una idea, los diagramas nos dan una idea de la estructura de los argumentos. Es el primer paso que damos para ir construyendo herramientas que nos permitan comprender en esta etapa las estructuras de los argumentos. Más tarde estudiaremos con mucho más detenimiento la estructura interna tanto de las premisas como de la conclusión para saber cómo se relacionan premisas y conclusión y por qué la premisa implica o no implica la conclusión. Pero estas representaciones nos permiten ver rápidamente qué ocurre con los argumentos. En cambio, por ejemplo, en contextos como esto, como y como los que hay acá arriba, suponemos cosas que nosotros damos por hechos, por verdaderas, por ciertas, ¿no? Aquí, por ejemplo, de hecho aquí lo trato de desarrollar, la afirmación que estamos suponiendo es la siguiente. Un conjunto infinito es el que puede ponerse en correspondencia uno a uno con una de sus partes. Esa es la afirmación general que está aquí, pero obviamente esta afirmación general merecería por sí misma una explicación, ¿no? Una explicación. No voy a ahondar, ¿quién sabe qué hice ahorita? No voy a ahondar mucho en esa explicación, pero al menos sí quiero decir estas cosas. Pues, solo voy a decir esto. Pongamos, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de que estábamos hablando? De los números naturales, ¿no? Tenemos el conjunto de los números naturales, que es 1, 2, 3,
4, y así sucesivamente. Voy a poner un poquito, algunos más, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Ahora bien, este conjunto tiene partes, ¿ok? Uno puede formar conjuntos a partir de las partes de este conjunto. Por ejemplo, sería esto, el conjunto que tiene solo como único elemento, como único miembro, el número 1, o el conjunto que tiene como elementos el 1 y el 2, o el conjunto que tiene como elementos el 1, el 2 y el 3, y así sucesivamente. Bueno, pero también, por ejemplo, podemos tener algunos conjuntos un poquito más complicados, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los números, estos son subconjuntos de estos, del conjunto de los números naturales, son subconjuntos. Pero podemos tener, por ejemplo, estos conjuntos, digamos, el 2, 4, 6, 8, 10, 12, el conjunto de los números pares. ¿Sí? El conjunto de los números pares. Pero también, también podríamos tener este otro conjunto. Este conjunto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y así sucesivamente. Pero también podemos tener, por ejemplo, el subconjunto de estos números. 1000, 2000, 3000, 4000, y así sucesivamente. Bueno, y aquí me pasé de puntos suspensivos. Ahí está. Bueno, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos también son subconjuntos del conjunto de los números naturales. Pero ¿qué diferencia hay entre estos conjuntos y qué diferencia entre todos estos conjuntos? Bueno, obviamente aquí la diferencia es que este conjunto es un conjunto finito. Este otro conjunto es también finito. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre con este conjunto? ¿Este conjunto es finito o es infinito? Saúl, ¿qué piensas? O- Es finito e infinito, ¿no? O sea, puede ser un conjunto de pares que llegue al infinito. sí, pero ese conjunto que con los puntos suspensivos, ¿qué es? A ver, Es vamos a ver. infinito. Es infinito. Infinito. Claro, es infinito. Y este conjunto, este otro conjunto, ¿qué tipo de conjunto es? También, ¿no? Es infinito. ¿Y este conjunto, qué tipo de conjunto es? ¿También infinito? Sí, claro. También este conjunto, el conjunto que contiene estos números, y aquí los puntos suspensivos significa que nos seguimos de largo, no nos detenemos. Significa este es infinito, este es infinito y este es infinito. Pero si estos conjuntos son infinitos, siendo subconjuntos de este conjunto, del conjunto de los números naturales, entonces se sigue que este conjunto es infinito, porque este conjunto, los elementos de este conjunto pueden ponerse en correspondencia uno a uno con cualquiera de estos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, este, podemos agarrar el 1 y asociarlo con el 2, ¿no? Voy a marcarlo con el color rojo. Después nos agarramos el 2, el 4, y voy a pintarlo con amarillo ahora. Después nos agarramos, que solamente se hacen con rayas, ¿no? El 3 y el 6, y los asociamos, y así sucesivamente con, digamos, con azul.
después el 4 con el 8, el 5 con el 10 y así nos vamos. Y no vamos, obviamente no vamos a acabar, ¿no? Entonces, como se puede poner este conjunto en correspondencia uno a uno con una de sus partes propias, se dice que entonces se concluye el conjunto de los números naturales es infinito, porque es coordinable biunívocamente con una de sus partes propias. Aquí estamos suponiendo, por ejemplo, en este argumento, este enunciado. Este enunciado es lo que está supuesto en este conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente, que sí me parece importante. Como esta es una premisa presupuesta, la podemos incluir obviamente en el análisis del argumento, ¿no? Pero la marcaríamos así, un poco el 3 diluido. Aquí pondríamos, por ejemplo, número 3, 2 puntos, le damos el nombre de 3 a la premisa presupuesta. A la premisa presupuesta le damos el nombre de 3 y la podemos incluir en la representación diagramática, diluyendo el número 3, porque no es algo que esté enunciado, es algo que nosotros debimos obtener para poder comprender cuál es la relación que se da entre la premisa y la conclusión de este argumento. Se necesita esto, y esto es algo que no está enunciado, como ocurre muchas veces en el lenguaje natural. Repito, en el lenguaje natural no enunciamos, no decimos todo lo que se requiere para validar un argumento. Suponemos las cosas, pero para que un argumento sea válido, esas cosas que suponemos tienen que ser verdaderas, ¿sí? Si alguien dice, por ejemplo, acá, es que aquí suponemos cosas que pueden hacer válido el argumento, pues uno tiene que preguntar como cuáles, porque que sea alto inteligente no se sigue, obviamente, que sea atractivo. O aquí en esta, ¿qué se necesita para que esto sea válido? Pues es que alguien puede decir, todos los políticos son corruptos, pero la afirmación, todos los políticos son corruptos, tampoco se podría hacer, porque no es cierto. No es cierto que todos lo sean. Bueno, en fin. Entonces, aquí está la representación. Y como menciono aquí, el 3 desvanecido es la premisa supuesta, ¿no? Lo cual nos ayuda a comprender aún más la estructura de los razonamientos y lo que tenemos que buscar. Pero si uno, por ejemplo, no encuentra la premisa supuesta, tampoco hay que asustarse. Simplemente hay que marcar con reservas que el argumento, aunque puede parecer válido, en sentido estricto no lo es porque faltan cosas. Y eso, enunciarlo en el análisis, ¿no? Veamos otro argumento. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. O sea, lo que nosotros desplegamos de las premisas por nuestra cuenta es algo que, bueno, es que no me quedó tan claro por qué queda desvanecido. O sea, porque es algo que nosotros observamos, que es comprobable, que es una verdad. Es que lo pongo, ¿cómo se dice? Desvanecido, o diluido, porque en realidad no está explícitamente en el argumento que se proporcionó. No está la premisa, este enunciado no está aquí. Entonces, como no está, uno no puede, digamos, agregar a un argumento algo que no está y darlo por hecho. Aun cuando, por ejemplo, en la práctica lo hagamos, nuestro único material, el material con que disponemos, es lo que el filósofo escribió. El texto mismo es aquello que vamos a analizar. Y muchas cosas que nosotros podemos ir agregando
suelen ser cosas que nos sirven para entender el procedimiento o la ruta que siguió el autor para construir su argumento. Pero no son cosas que estén en el, pero si no son cosas que estén en el texto, siempre hay que indicarlas. De alguna manera, decir, por ejemplo, no sé, esto no está dicho, pero se puede dar por entendido, dado el contexto en el que estaba. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Pero esta oración, por ejemplo, no está enunciada en el argumento, pero en el contexto, en teoría de conjuntos, esto sería una cosa una proposición que se daría por verdadera. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Noti, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces tenemos ahora, pasamos revisemos este otro ejemplo. Este texto viene de los estoicos, y aparece en un libro de Simplicio. Sí, de Simplicio, no recuerdo, de Orígenes, contra Celso. Si sabes que estás muerto, entonces estás muerto, porque nada falso puede saberse. Si sabes que estás muerto, entonces no estás muerto, porque los muertos no saben nada. Luego, no sabes que estás muerto. Lo primero que hay que hacer, entonces, dado el texto, uno tiene que pronunciarse por si constituye o no constituye un argumento. Entonces, por ejemplo, hay que lo leemos con cuidado, y si uno tiene dudas acerca de si algo es o no un razonamiento, lo conveniente es ser caritativos, apelar al principio que yo llamo de caridad y decir, ahora, ok, está bien, vamos a suponer que por mor de la práctica y del análisis, que el texto sí expresa un razonamiento. Si es así, entonces detectamos las expresiones auxiliares que conectan oraciones con oraciones, sean premisas o conclusión, y las expresiones auxiliares que conectan las premisas con la conclusión. En rojo aparecen los indicadores de premisas y o conclusión, y en verde las que conectan solamente oraciones con oraciones. Tenemos pues, una vez que hemos hecho esto, elaboramos el diccionario. Este paso obviamente lo podemos saltarnos este paso en virtud de que está prácticamente repetido acá, y aquí voy nombrando y después desgloso acá abajo, ¿no? Aquí una primera solución es, por ejemplo, decir, ok, el por qué, esto, y esto otro, no forman parte de las premisas. Uno puede decir eso perfectamente, sin ningún problema. No forman parte de las premisas, y como no forman parte de las premisas, no tenemos por qué incluirlas en el análisis, en la representación. ¿Ok? Y entonces la pregunta que surgiría es, bueno, dime por qué entonces, explícame, por qué no forman parte de las premisas, ¿no? Si son indicadores, de algún modo, son indicadores de premisas. ¿Por qué no forman parte de las premisas? ¿Por qué no suponer o pensar que esto es un argumento que está anidado, anidado en el argumento general? Y que este es otro argumento que está anidado en el argumento general, ¿no? O sea, en realidad sería un compuesto de dos argumentos, tales que los dos nos llevan a la conclusión. Pero tenemos que explicar. Entonces, por ejemplo, para explicar por si procedemos o si pensamos y decimos que no constituyen esto, y no son indicadores de premisas, entonces tenemos que explicar por qué. Y la explicación podría ser, es que la función de esto no es argumentativa, sino es explicativa. Es explicativa, ¿no? Lo mismo en este caso. No están tratando de abonar
a favor de esto, sino que solo están explicando, están aclarando lo que ocurre en este tipo de afirmaciones. Porque se dice que si sabes que estás muerto, entonces estás muerto. Y la explicación puede decirse, y tiene que ver con, no hay conocimiento de cosas falsas, el conocimiento es de cosas verdaderas, ¿no? Como se creía, o como muchos filósofos creían en la antigüedad. Entonces se está explicando que ¿por qué no sabe, o por qué si sabes que está muerto, entonces estás muerto? Es que nada puede saberse, porque no había conocimiento, no hay conocimiento de cosas falsas, de acuerdo con estas personas. Y acá, por ejemplo, si sabes que estás muerto, entonces no estás muerto, porque los muertos no saben nada de nueva cuenta. De nueva cuenta, aquí se está explicando qué ocurre con esta afirmación. Por lo tanto, pues pasa esto. Pero si no dices esa explicación, entonces no las tomamos en cuenta. Prescindimos de ella y damos nombre a los demás y representamos esto de este modo. Los dos condicionales nos llevan a la conclusión de que no sabes que estás muerto. Ahora, lo importante, por ejemplo, cuando uno comienza a hacer este tipo de análisis en términos de diagramas, los diagramas nos permiten ver estructuras, y las estructuras, como he mencionado ya en otras sesiones, las estructuras son importantes, nos permiten identificar, ver rutas a seguir, cómo está construido el argumento. Por cierto, me acuerdo ahorita, alguien, por ejemplo, puede decir, pero es que no entiendo todavía por qué es importante construir este tipo de diagramas, se podría decir, ¿no? Y hay una respuesta sencilla, muy, muy sencilla. Imaginen ustedes que van a ir a, no sé, alguna colonia complicada en cuanto a calles. Por ejemplo, no sé, uy, no se me ocurre ninguna, por Dios. A una colonia, una calle específica de Iztapalapa, por ejemplo. Nunca han ido. Se pueden bajar en alguna estación del metro y preguntarle a un taxista, ¿cómo llego a esta calle? El taxista les puede decir, camine 10 cuadras, cuando vea la tiendita que dice, el refresquero, de vuelta a la derecha, va a haber un árbol grandote, siga caminando por la calle de ese árbol hasta que tope con pared, va a haber les puede dar ese tipo de indicaciones, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esa explicación y lo que ocurre con las aplicaciones de computadoras? Por ejemplo, Waze o Maps, ¿cuál es la diferencia? Que te lleva directamente a tu destino. Claro, lleva directamente al destino, nos ahorra mucho. Y manejar mapas, por ejemplo, nos ahorra una serie de problemas. Probablemente si yo me pierda, soy muy despistado, y quizá no llegue a mi destino si sigo las indicaciones del taxista. Pero por ejemplo, cuando voy a algún lugar, abro la aplicación y llego fácilmente. Lo mismo en este lado, cuando vemos diagramas, nos permiten ver los diagramas, la ruta más o menos que siguió. No nos dice cómo, por ejemplo, esto no nos dice cómo está cómo pasamos de las premisas a la conclusión, pero sí me permite ver que hay cierto patrón. Lo mismo cuando uso una aplicación, las aplicaciones, si activamos cierta cosa, nos permiten ver, por ejemplo, el tráfico que hay, si está pesado, si está ligero, en cuánto tiempo podríamos llegar, caminando, en bici, en coche, ¿no? Pero podemos desactivar todas estas cosas y ver solamente la ruta. La ruta no nos dice las especificaciones, los detalles que hay en el recorrido a Iztapalapa, a la calle esta de Iztapalapa. Si aplicamos
si activamos todas esas cosas, en cuánto tiempo vamos a llegar, si vamos caminando, o si vamos en coche, o si vamos en transporte público. Nos da más información acerca del recorrido que vamos a hacer para ir del metro a esa calle de Iztapalapa. Aquí, por ejemplo, como es todavía muy general en el análisis, no nos dice cómo vamos a pasar de las premisas a la conclusión. Pero entonces, cuando sigamos avanzando en el estudio de la lógica, vamos a activar algo así como ese tipo de funciones, usando herramientas, vamos a poder ver cómo de las premisas podemos pasar a la conclusión, que sería parangón con lo que ocurre con las aplicaciones estas y las distintas funciones. Las funciones nos permiten ver el recorrido. En lógica, hay ¿cómo se puede decir? Desarrollos técnicos que nos van a permitir ver cómo pasar de esto a esto, de las premisas a la conclusión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, a simple vista, ¿qué dicen ustedes? ¿La conclusión se sigue o no se sigue de las premisas? Sí. Sí, pero me da cuenta cómo no tenemos todavía las herramientas adecuadas. Siempre el sí se sigue, puede ser hasta cierto punto subjetivo. Tenemos que demostrarlo, tenemos que ver cuáles son los pasos que nos permiten llegar a esto a partir de las dos premisas. Y los pasos son, en lógica, indispensables para no atenernos a nuestras creencias, a nuestra forma de ver este tipo de textos. Algunas personas, por ejemplo, podrían decir, pues es que es muy extraño, no tiene ni siquiera sentido alguna de las premisas, en fin, ¿no? Ahora, si nosotros no sabemos o no podemos explicar por qué estas dos ocurrencias de por qué no son argumentativas y no explicativas, entonces también tenemos que, podremos representarlas. Si las representamos, tenemos que poner esto como premisa, y esto otro también como premisa. Y el diagrama sería uno que no puse, y no sé dónde quedó, se me fue a otro lado. No sé dónde quedó. Bueno, otra vez. Déjenme ver si lo puedo jalar de otro lado. Un segundo. No, bueno, aquí ¿cómo lo representarían? ¿Cómo representarían ustedes esto? No, aquí está. Oh, se me va. Okay. Otra vez. Bueno, aquí. Creo que no es tampoco importante que me detenga en esto. Aquí este sería el diagrama. ¿Sí? Y entonces tenemos, vean, aquí tenemos la misma estructura que antes, pero esto como en este caso serían indicadores de premisas, indican que estas dos cosas, estas dos oraciones, nada falso puede saberse y los muertos no saben, hacen las veces de premisas cuyas conclusiones serían estos condicionales. Entonces, esta sería la representación de este argumento, suponiendo que la función de estas dos ocurrencias de por qué son argumentativas, y no explicativas o causales. Aquí tenemos entonces la representación. Y de nueva cuenta,
hay que siempre, no hay que olvidar, tenemos que dar cuenta y aclarar cuál es realmente la función de por qué. Eso me parece que es crucial, ¿no? Vamos a elaboremos ahora el análisis de este argumento. Angie, ¿puedes ayudarme a leer esto que estoy marcando? Sí, la doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta, es completa y armónica, y ofrece a los hombres una concepción del mundo íntegra, intransigente con toda su superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el sucesor legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, la filosofía alemana, la economía, la política inglesa y el socialismo francés. Gracias. Aquí, bueno, en realidad ya lo adelanté ahí. Tuve que, creo que copié nada más esto y lo pegué acá arriba sin quitar la negrita en rojo. Pero bueno, sea el texto. El texto es un libro de Marx o de quién es, no me acuerdo. No lo cité, no sé por qué. Tengo que checar eso de dónde es. Tenemos este texto. La pregunta que nos hacemos es si hay o no argumento, si expresa o no expresa un argumento. Bueno, para saberlo, como no hay más información que lo que está escrito, entonces detectamos si en el texto hay indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Buscamos, vemos, revisamos y nos detenemos aquí, que marcamos. Pero también hay otro tipo de expresiones, ¿no? En el texto, expresiones auxiliares que conectan oraciones con oraciones. Por ejemplo, está esta conjunción, que la voy a marcar la voy a poner con letra verde negrita. Esta otra, no hay más, intransigente, con toda. Aquí hay otras conjunciones supuestas en esta parte, pero bueno, así me conformo con esto. Bien. Entonces, una vez que hemos marcado las expresiones auxiliares que pueden ser indicadores de premisas, o expresiones auxiliares que relacionan oraciones simples con oraciones simples, comenzamos a hacer el desglose, el análisis. Primero, aquí está el porqué. Ponemos en corchetes las oraciones complejas o simples que componen esto. Como hay aquí un punto y seguido, ponemos esto entre corchetes. El punto, perdón, aquí me iría de este lado. El porqué, ¿qué tipo de indicadores? No hay de premisas o de conclusión. Mariana, ¿Es argumentativo? ¿eh? ¿Puede ser argumentativo o explicativo? No, pero ¿qué tipo de indicadores? Ah, de conclusión, ¿no? Es de conclusión, ¿no? ¿De premisa? Causal. Es de premisa, porque lo que sigue son las razones que se van a proporcionar para sostener que la doctrina de Marx es todopoderosa. Esta es la afirmación. Uno puede cuestionar esta afirmación de hecho, pero entonces la persona que enuncia esto va a enunciar afirmaciones que con el propósito de sustentar esto que es fuerte. Entonces dice, es exacta, es completa, es armónica, ofrece a los hombres una concepción del mundo íntegra, ofrece a los hombres una concepción del mundo intransigente, con toda superstición, con toda reacción, con toda defensa de la opresión burguesa. Y termina diciendo, el marxismo es el sucesor legítimo
de la filosofía alemana, la economía burguesa, política inglesa y el socialismo francés. ¿Sí? Todo esto parece que los dan como razones. No está explicando porque esto que está acá no es obvio y muchos lo pueden poner en duda. Y entonces, por ejemplo, como esto no es obvio y muchos lo cuestionarían, entonces la persona lo que hace es decir las razones, enunciar las razones por las cuales sostendría esto. Y comienza la retahíla de es exacta, es completa, es armónica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es enunciar, digamos, desglosar. Aquí hay análisis. ¿Qué es análisis finalmente? Es descomposición. Descomponemos las cosas para después integrarlas en algo mucho más sencillo, que es el diagrama. La doctrina de Marx es todopoderosa. Está aquí. Este enunciado ya le dimos un nombre y lo ponemos en el diccionario. Por cierto, ¿por qué usar nombres de oraciones y no las oraciones mismas? Simplemente porque si ponemos, porque al poner números o letras, todo se abrevia y podemos de un simple vistazo ver la estructura del argumento. Pero si pusiéramos las oraciones en vez si usáramos no el 2, sino las oraciones mismas, otra vez tendremos algo muy parecido a esto, pero más complicado porque ya agregamos flechas, llaves y todo eso. Entonces, por eso nos permite resumir, esquematizar de cierta forma las relaciones que va a tener esto. La doctrina de Marx es exacta. O sea, aquí se dice, es exacta. La doctrina de Marx aquí se refiere a es exacta. La doctrina de Marx es completa. Es armónica la doctrina. Ofrece a los hombres una concepción muy íntegra. Ofrece una intransigente con toda superstición. Una concepción del mundo. Bueno, aquí está. Aquí la repetí. Sí, la repetí. Sí, bueno. Sí, está repetida, ¿no? Bueno, con toda reacción. Con toda reacción. Y con toda defensa de la opresión burguesa. Vamos acá. El marxismo es el sucesor legítimo de la filosofía alemana. Esto lo puedo incluso descomponer aún más. ¿Cómo lo descompondrán ustedes? 9. Yo sé. Bueno, Sí, sí. Cuando se podría descomponer como el marxismo es el sucesor legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, ¿no? Y lo otro, el marxismo es sucesor legítimo de la filosofía alemana, el marxismo es sucesor legítimo de la economía política, el marxismo es sucesor legítimo del socialismo francés. Bien, bien. Esa es una forma de descomponerlo. Aunque yo creo, como estas tres cosas están englobadas en lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, yo lo descompondría como el marxismo es el sucesor legítimo de la filosofía alemana y el marxismo es el sucesor legítimo de la economía política inglesa y el marxismo es el sucesor legítimo del socialismo francés, ¿no? Prescindiría de esto porque esto está desglosado a continuación y la pista son los 2 puntos. No sé si estás de acuerdo, Rodolfo. Sí, sí. Pero eso lo puedo descomponer más, ¿no? Ahora, el paso 3 es simplemente construir el diagrama. Lo que dice, como aquí ocurren solamente, esto es una conjunción, es una I, aquí conjunción, todos son conjunciones, entonces en realidad es esto. Conjunción, están unidas por conjunciones y el conjunto nos lleva a la conclusión. Y la pregunta es, las premisas o lo que se propone como razones o elementos de juicio a favor de esto, ¿sostienen la conclusión o no la sostienen?
¿Qué piensan ustedes? Pues es cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Es cuestionable. De hecho, por ejemplo, puede ocurrir todo esto y sin embargo, como se ha mostrado, la conclusión es falsa. Podría ocurrir todo esto que está aquí arriba y sin embargo, no darse la conclusión, no ser la doctrina de Marx todopoderosa como parece que la historia ha constatado. Bueno, aquí tenemos el análisis y entonces lo que ocurre es que lo que digo acerca de que en realidad el argumento puede ser inválido, lo digo a partir de creencias o suposiciones que uno tiene por lo que ha visto, ¿no? Por lo que ocurrió en Alemania, por lo que ocurrió antes en la Unión Soviética, en fin. Pero para tener la certeza de si las premisas implican o no implican la conclusión, tenemos que ver las relaciones lógicas, no las cuestiones que yo creo como individuo, sino las relaciones lógicas que se establecen entre las premisas y la conclusión de un argumento. Lo que estamos haciendo de nueva cuenta no es el mapa general del texto, pero aún faltan, así como que las aplicaciones, las funciones de nuestra aplicación, ¿no? Esta es la aplicación que nos lleva a esto, pero todavía nos faltan las funciones. Y las funciones están dadas por el sistema de lógica propiamente dicho. Otra forma de abordar este análisis es considerar más bien bloques grandes de oraciones. Por ejemplo, esto sí, es exacta, lo pongo de manera independiente para poder dar contexto a todo a lo que ocurre aquí. Y después agarrar todo esto como una sola proposición, porque en realidad también es una sola proposición, es una oración, perdón, compuesta, aunque es compuesta por varias oraciones subordinadas sí, o simples. Y acá también esto lo puedo agarrar como un todo y darle un nombre. Pues tendríamos una oración, esta es exacta, la segunda oración hasta burguesa y la tercera oración hasta el socialismo francés, y me da este mapa, esta perspectiva de lo que está ocurriendo. Pero cuanto más me alejo del análisis de lo que ocurre en el argumento, me quedan cosas mucho más generales. En la medida en que me acerco, puedo ver más detalles de lo que ocurre en el texto. ¿No? Y entonces, al ver más detalles de lo que ocurre en el texto, puedo ver más relaciones que hay en el argumento. Lo mismo, por ejemplo, que ocurre cuando buscamos una calle y vemos Google Maps, y entonces la podemos acercar mucho y vemos más detalles. Aquí están los detalles, pero si nos alejamos, vemos así, abarcamos más, pero perdemos detalles. Y muchas veces, para ver qué ocurre entre las premisas y la conclusión de un argumento, requerimos ver esos detalles. ¿Sí? Pero los detalles los vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Por el momento, lo que me interesa y lo que estoy tratando de insistir es en el análisis de los argumentos y las estructuras generales de los argumentos mismos. Ya habrá tiempo para detenerse y analizar lo que ocurre al interior de los mismos. Siguiente argumento. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo, profe, Sí, dime. así como hay premisas que llevan a la conclusión, o sea, puede haber subpremisas dentro del diagrama, o sea, ¿Sí? por ejemplo, dice que tiene parte del socialismo francés, ¿no?
sería otra premisa encima de esa premisa que explique cómo el socialismo francés Claro. está en Marx y por lo tanto eso que tiene el socialismo francés. Sí, claro, claro, claro. De hecho, Rodolfo, muchas gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Esto es, lo que tú dices, es muy parecido a esto. Pues esto que está aquí es como un subargumento, ¿sí? Un argumento anidado en el argumento general. Esto tiene la función, o tendría la función, de dar cuenta, de dar razones o elementos de juicio en favor de uno, que es algo muy parecido a lo que acabas de comentar. Sí, pero por supuesto, y ocurre muchas veces, como vamos a ver. Siguiente. Este es un texto un poquito más complicado, creo, y nos vamos a enfrentar a algunos textos que sí son muy complicados, muy complicados algunos, pero necesitamos pasar por todo esto, ¿no? Ya cuando ustedes aborden un texto de filosofía o uno de sus profesores tenga a bien pedirles el análisis busquen el análisis de algo que estén viendo, estudiando, traten de hacer esto. Y al menos van a estar más orientados, van a abordar los textos de filosofía con más herramientas y van a hacer mejores análisis. Obviamente hay un trabajo de fondo que también se tiene que hacer, que es reflexionar sobre el valor de las premisas, sobre si las premisas mismas se pueden sostener, cómo se podrían sostener. Por ejemplo, lo que comentó Rodolfo acerca de esto que está aquí, ¿por qué la filosofía es lo mejor, alemana es lo mejor que la manera de en el siglo XX? Entonces se tiene que incluso, algunos tendrían que argumentar a favor de esto, ¿no? Porque no es claro que eso sea, o de la economía política inglesa, de Adam Smith, por ejemplo, o del socialismo francés. Se tiene que a veces justificar también incluso las premisas, hasta el punto en que ya no tengamos que justificar, sino que demos por hecho que los supuestos son ciertos, porque no podemos pedir una justificación ad infinito o sea, unas justificaciones que nos lleven a un regreso ad infinitum. No podemos hacer eso. No es viable, ni es razonable, y rebasa cualquier intento sensato de hacer análisis de argumentos o de argumentar. Bueno, regresamos con esto. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Y yo, profe. Sí, por supuesto. Cuando contemplamos las galaxias más distantes observables, no las vemos como son ahora, sino como fueron hace largo tiempo, pues la luz que de ellas nos llega tardó largo tiempo en recorrer la distancia que nos separa. En el caso de las galaxias más distantes visibles, con telescopios ópticos, este tiempo es probablemente de unos 5.000 millones de años. Si el universo como conjunto está en evolución, tal como ha sugerido Bonor en su charla, presumiblemente todas las galaxias se originaron más o menos en la misma época. Entonces, según las teorías relativistas, vemos las galaxias distantes en una etapa más primitiva de su evolución que la de las próximas a nosotros, que contemplamos tal como son ahora, más o menos. Por consiguiente, serían de esperar en función de la distancia algunas variaciones en el aspecto de la galaxia, o en el color de la luz que nos envía, o en el grado de formación de cúmulos, o posiblemente en la probabilidad de que sea un fuerte emisor de radioondas observables por radioastronomía. Gracias, Jessica.
tenemos este texto un poco más complicado, aunque más accesible que otros que hemos visto. Marcamos, lo primero que tenemos que hacer es buscar este tipo de expresiones, los identificadores de premisas y de conclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí hay ¿qué tipo de identificadores? De indicadores, perdón. ¿Qué tipo de indicadores? Pues es de premisa, ¿no? De premisa, ok. Pero también, ojo, pero también, pues es un indicador de premisa, pero también puede ser una expresión que tenga que ver con explicaciones. Ahí siempre tenemos que ser cuidadosos de eso. Y de nueva cuenta, las explicaciones no son razones. Las explicaciones tienen como propósito simplemente aclarar algo que es obvio, que es razonablemente obvio. Las razones son las cosas que uno proporciona para fortalecer o reforzar algo que se quiere sostener. Acá tenemos qué tipo de indicador es esto. Entonces, indicador de premisa o indicador de conclusión. Conclusión. Sí, muy bien. De conclusión y por consiguiente, Michelle. También ¿Cuál es de conclusión, ¿no? También de conclusión. Tenemos entonces dos indicadores de conclusión y un indicador que bien podría ser de premisas. Ahora, si no tenemos forma de decidir si es indicador de premisa o o está indicando una explicación, o si su función es explicativa, lo mejor siempre es considerarla como, digamos, lo que hace rato mencioné de ser caritativo, apelar al principio de caridad y decir, ok, vamos a considerarla como argumentativa. ¿No? Sí, Juan Carlos, dime. Sí, o sea, cuando dice entonces que sí es conclusión, bueno, esa es una conclusión, pero cuando dice por consiguiente, pienso yo que puede ser una conclusión, pero más bien es una suposición, porque de hecho ya está utilizando verbos, no sé, como de pospretérito, ¿no? O sea, como de posibilidad, ¿no? Entonces ya es como algo a futuro, pero que no necesariamente se puede deducir de las premisas, o que no necesariamente se cumpla. Bueno, también, sí, hay mucho de eso y tenemos que avanzar en ese sentido también, Juan Carlos. Tenemos que avanzar en ese sentido, comprender justamente las relaciones que se dan entre las premisas y conclusión, pero no solo así en términos muy generales como lo estamos haciendo, sino ya después adentrarse en este tipo de detalles que estás mencionando, Juan Carlos. Eso lo tenemos que hacer, pero ahorita el análisis es así como abrir Google Maps y solo ver el mapa de la Ciudad de México así a la distancia. Después, conforme avancemos, vamos a ir viendo los detallitos, más detalles, hasta que ya todo esto, el lenguaje, la conjugación de los verbos, la abordemos de una manera muy, muy particular y muy específica. Porque obviamente tienes razón, Juan Carlos. Ahorita voy con las personas que levantaron la mano, porque es cierto, tienes razón. Hay cosas que tenemos que analizar en otros términos, y es lo que mencionaba la vez anterior también. Veamos esto rápido. Creo que tocaron la puerta.
Déjenme ver quién es, ¿no? Rápido. Discúlpenme, voy a cerrar el micrófono. Y piensen en esto ahorita, piensen en el argumento y regreso no tardando. Ya estoy de regreso, disculpen. ¿En qué vamos? Ah, sí. Tiene razón Juan Carlos en que esto merece cierto tipo de análisis por lo siguiente, lo mencionó, yo creo que ya hablé de eso la clase pasada o antepasada, no recuerdo. Por ejemplo, podemos tener, si María estudia, entonces será una buena profesora. Será una buena profesora. Si estudia, vamos a ver, si estudia lógica. Si María estudia lógica, será una buena profesora. ¿Sí? Si María sería una buena profesora. Y acá, si María tenemos acá tres condicionales distintos. Y ciertamente el significado de este condicional difiere del significado de este otro condicional. Y el significado de este otro condicional difiere del significado de este otro condicional. Este es un condicional indicativo, este sería un subjuntivo y este sería un contrafáctico o un pluscuamperfecto. Tenemos nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos lógica, también que distinguir entre tipos de oraciones. Como decía Juan Carlos, también los verbos, la conjugación de los verbos, haciendo un buen análisis lógico, tiene que ser considerada, porque no es lo mismo analizar como en indicativo, por ejemplo, un subjuntivo como si fuera un indicativo. Son cosas distintas, totalmente distintas. Tiene sentido entonces lo que está comentando Juan Carlos, pero habría que ver también el contexto en el que se da todo esto. Si no solamente decía que hay otros verbos, ¿cuáles son las razones por las que el autor usó el subjuntivo y no usó otro tipo de verbos? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de argumentos, Juan Carlos, se está enunciando en un texto como este? Porque ciertamente la pretensión es construir un argumento, pasar de ciertas afirmaciones a una conclusión. No sé si me explico, Juan Carlos. Sí, nada más, o sea, que era como distinguir que es como que estaban en diferente nivel las dos conclusiones, ¿no? O sea, o no, no en el mismo. Sí, están, digamos, pero tienen relación, están de algún modo relacionadas, pero tendríamos que ver por qué las puso, o sea, ya haciendo un análisis más detallado, tendríamos que ver por qué están enunciadas en distinto tiempo verbal. ¿Por qué la conjugación fue distinta? Eso también lo tendríamos que ver. Ahora, no hay que confundir lo que tiene que ver con la gramática con lo que tiene que ver con lo propiamente lógico. Cuando ocurren estas cosas, por consiguiente, sería de esperar, eso indica una propiedad importante en la relación que se establece entre las premisas y la conclusión, e indica el tipo de argumento con el que estamos trabajando. Y ahorita después, si me recuerdan ustedes, menciono a qué me refiero con esto, ¿no? Pero por el momento, y por eso también el tipo de ejemplos que puse acá, es distinto afirmar un condicional indicativo como si María estudia lógica, será una buena profesora, que afirmar
Si, por ejemplo, si hubiera estudiado lógica, habría sido una buena profesora. Aquí, ¿qué estamos suponiendo? ¿Qué estamos suponiendo ahí? Que es una mala maestra. No, Bueno, profesora. no. El estudio María de no la estudió lógica lógica. es esencial para poder desarrollarse bien. A ver, sí, pero ¿qué estamos iniciando ahí? Es que no vi Si quién. uno estudia lógica, es un buen profesor. No, en esta Que no. María no estudió lógica. Claro, que María no estudió lógica. Eso estamos suponiendo. ¿Sí? Que María no estudió lógica. Y aquí, ¿qué denunciamos con esto? ¿Qué denunciamos con este subjuntivo? Una condicional. Pero que una posibilidad, ¿sí? De que ocurra cierta cosa siempre que ocurra otra cosa. Y aquí, ¿qué estamos enunciando? Y obviamente, entre o sea, aquí ya está el supuesto de que de que no estudió lógica. Y eso es diferente a esto, seguramente. O sea, es muy diferente el 3 al primer condicional. Pero también entre estos dos condicionales, hay diferencias importantes que nosotros tenemos que poner, en las que nosotros vamos a reflexionar. Pero primero, pero ahorita voy contigo, Rodolfo, pero primero tenemos que entender esto. Esto es básico cuando estudiamos lógica. Estudiar, comprender con los condicionales. Y de hecho, por ejemplo, desde la antigüedad, desde la antigüedad griega, en el siglo III o IV antes de Cristo, la gente ya estaba preguntándose por el significado de afirmaciones condicionales. Los megáricos estoicos reflexionaron en ello. Crisipo en particular, Filón, los megáricos, Filón y Diodoro habían pensado, reflexionado, discutido en el significado de los condicionales. Más tarde, bueno, ya mucho más tarde, también hubo discusiones serias acerca de lo que significa un condicional, de la relación que se establece entre el antecedente y el consecuente del condicional, o de los condicionales. Pero cuando uno ve que son distintos tipos de afirmaciones, esto y esto, entonces uno tiene que preguntarse y tiene además que explicar cómo dar significado a afirmaciones de este tipo, de los tres tipos. Y las explicaciones tienen que ser distintas, porque se hacen distintas afirmaciones. Rodolfo. Bueno, a mí nomás me gustaría comentar que las diferencias entre cada una de los argumentos es que, bueno, en el último ya se da por supuesto que no estudió lógica y, bueno, que ya no va a ser una buena profesora, ¿no? Habría sido, ¿no? Pero en cambio en el primero, si María estudia lógica, será una buena profesora. Y si María estudiara lógica, sería una buena profesora. Abre la posibilidad de que estudie lógica y sea buena profesora, ¿no? Sí, pero entonces lo que tú comentas es que estos son muy parecidos. Sí, son parecidos. Pero vamos a ver después, ahorita no, porque si no, otra vez me desvío demasiado. Vamos a ver diferencias sustanciales entre estos dos tipos de condicionales. No son lo mismo. Son cosas, aunque de la misma familia, por el tipo de enunciación, son cosas que tienen explicaciones diferentes. Y el significado de los condicionales de este y de este es totalmente distinto. Por eso la necesidad de reflexionar en la estructura del lenguaje y después de reflexionar en la estructura de las cosas que componen los argumentos, en la estructura de las oraciones. Todo esto que estamos haciendo es primero para ver estructuras generales, como cuando les decía lo de Google Maps. Primero abren Google Maps y ven México. Pero quieren analizar más, con más detalle ciertas partes de México, se van, por ejemplo, a la Ciudad de México. Pero quieren analizar más la Ciudad de México, en particular Coyoacán, van a Coyoacán. Pero quieren ver qué ocurre, no sé, cómo está una parte del centro de Coyoacán, van al centro de Coyoacán.
al Carmen, por ejemplo, y así sucesivamente, hasta que van a su calle, ¿no? Pueden hacer, y aquí, por ejemplo, primero es el análisis muy general y después nos vamos a detener en detalles y después nos vamos a detener en más detalles, ¿no? Y así sucesivamente hasta que entendamos la estructura de las oraciones, pero no la estructura gramatical, sino, voy con un segundo, Saúl, no la estructura gramatical, sino la estructura lógica. Dime, Saúl. Sí, creo que ya entendí las distinciones entre esos tres enunciados. En el primero se dice que María, si estudia lógica, o sea que apenas va iniciando sus estudios. En el segundo dice, si estudiara lógica, ahí podemos afirmar que está estudiando, más lógica no. Y en el tercero, si hubiera estudiado, podemos entender que ya tiene como finalizados sus estudios y no cursó lógica. Bueno, ya eso, sí, claro, ya hay una mejor aproximación, pero aún hay que sofisticar mucho más todo eso. Créanme, no me quiero detener en esto que lo puse para mostrar que sí es importante ver los tiempos verbales, pero tu observación, Saúl, es buena, es muy buena. Tienes una buena intuición acerca del significado de todo esto, pero hay que profundizar más, hay que reflexionar más, bueno, y vamos a tener que recurrir para dar cuenta de ciertas cosas que ocurren con estos dos. Vamos a tener que recurrir a cosas que ustedes ni se imaginan, pero son fantásticas desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista también lógico, ¿no? Y también ontológico. Y ustedes pueden decir, uy, ¿y ontológico por qué? ¿De dónde salió eso? De repente estábamos hablando de lógica y de repente surge ontología porque nos va a servir para dar significado a estas relaciones. En operación y en potencia, ¿no? Por ejemplo. ¿Perdón? En operación y en potencia, ¿no? La operación es estudiar lógica y la potencia es ser una buena profesora. Sí, pero sí, también eso interviene. Pero bueno, vamos a ver, sí, gracias, Guillermo. Pero ahora vamos a tener esto, vamos a regresar ahora al análisis que estamos viendo, ¿no? Apenas, de esto. Entonces, por ejemplo, ya está marcado y ponemos entre paréntesis las cosas que están siendo afectadas por este tipo de expresiones. El pues, el entonces, el por consiguiente. Es sencillo. Uno dice así, sencillo. Y entonces, por ejemplo, ahora les asignamos un nombre. El nombre está ahí asignado, ¿no? Cuando contemplamos las galaxias más distantes observables, no las vemos como son ahora, sino como fueron hace largo tiempo. Podemos dar el número 1. Obviamente, aquí hay más oraciones simples relacionadas por partículas que tienen una función lógica importante, que es, por ejemplo, cuándo y esta negación. Pero también, sino cómo. Sino cómo, que es una conjunción. Y comenzamos a ver, cuando veamos estos, es como comenzar a acercarnos más a la estructura, de nueva cuenta, no gramatical. La lógica no es gramática, el análisis no lógico no es un análisis gramatical, es un análisis que tiene que ver con las relaciones lógicas que se establecen entre oraciones. Bueno, tenemos entonces, pero la podemos, considerar por el momento como un bloque. Después 2, la luz de ellas nos llega, tardó largo tiempo en recorrer la distancia que nos separa. Esto se propone aquí como si fuera una razón, pero ustedes ya a la luz de lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué dirían? ¿Es una razón? ¿Es un elemento de juicio a favor de lo que está antes? ¿O es una explicación? Y de nueva cuenta, si tienen dudas acerca de qué función tiene este indicador, entonces considérenlo como un indicador de premisa. De premisa, que eso puede ayudar para que tengan en el mapa la perspectiva entera y no
terminen prescindiendo de algo que podría ayudarles. Bueno, en fin. Entonces después, otra vez, aquí asignamos nombres. ¿Es una oración entera? ¿Tiene función? Sí, tiene función. Otra, este es un condicional. Si el universo como conjunto está en evolución, como lo ha sugerido Bono, todas las galaxias se originaron más o menos en la misma época. Este es un condicional y además es un condicional indicativo del primer tipo, como el del primer tipo que puse antes. Ahora, entonces, aquí es entonces sí tiene función argumentativa. De lo anterior se sigue que según las teorías relativistas, vemos las galaxias distantes en una etapa primitiva de su evolución que las próximas a nosotros, que contemplamos tal como son ahora, más o menos. Esto que está aquí viene de cosas que están antes, sobre todo de esta parte. Por consiguiente, otra vez, de esto que se ha dicho, se sigue que sería de esperar, como dijo hace rato Juan Carlos, esto sería, bueno, aquí está, creo que sería de esperar en función de la distancia, sería de esperar. Eso también es importante porque nos marca tipos de razonamientos. Sería de esperar en función de la distancia algunas variaciones en el aspecto de la galaxia, o en el color de la luz que nos envía, o en el grado de formación de cúmulos, o posiblemente, posiblemente sería de esperar, también tienen una función lógica importante en este tipo de argumentos. Aquí está, hasta acá, hasta aquí. O posiblemente en la probabilidad de que sea un fuerte emisor de radioondas observables por radioastronomía. Entonces tenemos, aquí se descompone esto, lo ponemos como 6. Pero sí es importante que veamos esto. ¿Qué función tiene lo que marqué en azul? Bueno, obviamente tiene una función lógica, pero ¿en qué sentido? Determina de estas cosas, estas expresiones y muchas otras que suelen ocurrir en argumentos y que tenemos que ser capaces de ir observando, ir marcando, ir señalando, nos permiten ver relaciones, qué tipo de relación lógica se establece entre las premisas y la conclusión. Les decía hace ya algunas clases que aunque vamos a estudiar en este curso lógica deductiva, es importante tener en mente que además de esta lógica hay otro tipo hay más lógicas. Están la lógica inductiva, la lógica abductiva, está las lógicas modales, las lógicas temporales, las lógicas leónticas, muchos otros tipos de lógicas. Pero en términos, digamos, generales, las tres lógicas importantes, bueno, no importantes, a las que se recurre con más frecuencia, son deductiva, inductiva y abductiva. La lógica deductiva estudia, como vimos en la segunda sesión de este curso, estudia los principios y métodos que nos permiten determinar qué argumentos son válidos y qué argumentos son inválidos. ¿Ok? Pero para entender esto, necesitamos ver primero qué es un argumento, cuál es la estructura del argumento, como lo estamos viendo. Después vamos a ver la noción de validez. ¿Y qué significa validez? La validez determina el tipo de relación que se establece entre premisas y conclusión. Y en la lógica deductiva, la relación establecida entre premisas y conclusión es una relación de necesidad. En la lógica deductiva, si el argumento es válido, las premisas implican necesariamente la conclusión. Necesariamente la conclusión. En cambio, en la lógica inductiva, las premisas implican con grados de probabilidad la conclusión. Y en la lógica abductiva, la relación es de plausibilidad.
¿eh? En ese sentido, aquí, por ejemplo, aquí cuando se pone, sería de esperar qué tipo de relación se está estableciendo entre las premisas y la conclusión. Por consiguiente, sería de esperar. Es probable, es como si uno dijera, es probable, en función de la distancia, algunas variaciones. O sea, no es la relación una relación de necesidad. Las premisas que están siendo esgrimidas no implican necesariamente la conclusión, sino la implican con cierto grado de probabilidad o con probabilidad. Sería de esperar, es como si uno dijera, es probable, en función de la distancia, algunas variaciones en el aspecto. Y después también aquí agrega posiblemente en la probabilidad, posiblemente, por eso lo marqué primero, es aquí la palabra clave, nos dice otra vez, no es seguro que esto ocurra. Es probable, pero no es seguro. Entonces, la relación que se está estableciendo entre las premisas y la conclusión en este argumento es una relación de probabilidad. El tipo de argumento esgrimido entonces, porque sí hay un argumento, pero el tipo de argumento es inductivo, no es deductivo. Algunas personas incluso podrían decir, pero es que sí, hay inducción acá, pero también podría ser abductivo. Y entonces tendría que aclarar qué diferencia hay. Ya acabo de comentar una diferencia que hay entre los argumentos deductivos, que son los que vamos a estudiar en el curso, y los argumentos inductivos. Los deductivos tienen la relación que se establece entre las premisas y la conclusión, es de necesidad. En los inductivos es de probabilidad. Y en los abductivos, ¿cuál es la relación? La relación es de plausibilidad. Las premisas hacen más o menos plausible la conclusión. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, como esto te indica que lo que sigue es probable, dado lo dicho anteriormente, no es seguro, no es necesario que sea así, sí, pero sí es muy probable por lo que está dicho. Y además reforzado por estas cosas, y además reforzado por la función de esto, porque cuando uno enuncia una disyunción, lo hace en virtud, o lo hace porque se tienen motivos, o se tienen razones para afirmar una disyunción. ¿Por qué afirmamos una disyunción? Porque, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, pone, Juan irá al cine o al teatro. Ya mejor voy a quitar este ejemplo, porque está muy feo en este contexto. Ya lo dejo. O sea, ¿por qué firmamos esto y no firmamos, por ejemplo, Juan irá al cine y ¿por qué firmar una disyunción? ¿Y por qué no firmar una conjunción o la inversa? Cuando firmamos una conjunción y cuando firmamos una disyunción? No sé si me explico. Son distintas afirmaciones, todos estarían de acuerdo. Todos ustedes estarían de acuerdo con eso. Son distintas afirmaciones. Pero ¿cuáles son las razones que nos llevan a afirmar esta cosa? ¿Y cuáles son las razones que nos llevan a afirmar esta otra cosa? Y ahí sí, hay cuestiones lógicas enquistadas en nuestras actitudes con respecto a ello. O bueno, no sé si enquistadas, pero sí hay razones lógicas. Lo mismo en el ejemplo que estamos analizando. Cuando aquí aparecen disyunciones, el autor lo hizo porque tiene motivos, y los motivos son porque no está seguro qué puede ocurrir. O sea, es probable que ocurra esto, y está indicado aquí, con esto sería de esperar. Es un argumento de la cuenta inductivo. La conclusión se sigue con cierto grado de probabilidad de lo que está dicho anteriormente. La descomposición, y aquí está una posible representación.
Voy a hacer más chico esto para ver si se ve todo. Ah, sí. Está esta representación y estaba esta otra representación. Entonces, por ejemplo, acá era, si nosotros, 2, dado que se da 2, llegamos a 1. Dado que se da 2, llegamos a 1. Pero 1 junto con 3 y 4 nos llevan a 5. Pero 1 junto con 3 y 4 nos llevan a 5. Y 5 nos lleva a 6. O sea, y 5 nos lleva a 6. Pero obviamente 5, como arrastra todo esto que está antes, todo esto nos lleva a 6. Acá la única diferencia que hay entre este y este es el uso de llaves y de flechas. Pero este, digamos, sería el análisis de este argumento. De este argumento y el argumento, entonces, nosotros diríamos, es un argumento inductivo. ¿Por qué? Porque se proponen las premisas y la relación que establecen las premisas con la conclusión es de probabilidad, no es de necesidad. No es necesario que ocurran estas cosas que están dichas acá abajo. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, sugerencia, por favor? ¿O vemos otro rápido? Vamos a ver entonces otro, claro que creo que no hay preguntas. Vemos uno más. Vamos a agarrar uno de estos, ¿vale? Vamos a agarrar este. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a poner esto. Aquí va. Esto. No sé si ustedes, bueno, son muy jóvenes ustedes, todas y todos. Así que no creo que, bueno, no sé, pero es probable que no hayan visto esta película. ¿Quién ha visto esta película? El graduado. ¿Nadie? Juan Carlos. Es con Sidney Porter, ¿no? Creo. ¿O no? No. ¿No es? Sidney Poitier. Algo así. No es con él. Es con Dustin Hoffman. Es una película, es un Eder. A ver. Bueno, sí, no la he visto yo pues, propiamente, pero sí la conozco porque sé que es muy famosa en el cine y sí conozco esa escena, pues. Es una escena clásica del cine. Yo les sugiero, les recomiendo encarecidamente que vean la película. Se van a divertir y van a sufrir porque, bueno, no sé si sufran, pero sí es una muy buena película. Con personajes profundos, que tienen motivaciones profundas y que tienen que ver con el sentido de la vida. Bueno, en fin, entonces, en una escena, no, la iba a pasar, la iba a jalar de YouTube, pero que no, mejor no. Entonces, les sugiero que aquí está el link para que vayan a ver esta escena, y después la pueden comentar, ¿no? Mariana, ¿quieres leer, por favor? Sí, soy alcohólica. Mire, creo que mejor me voy. Siéntate, Benjamin. Señora Robinson, si me lo permite, esta conversación es un poco extraña. Seguro que el señor Robinson vendrá pronto. Permíteme. ¿Qué? Mi esposo llegará tarde. Estará fuera por varias horas. Por Dios, discúlpeme. Oh no, señora Robinson, oh no. ¿Qué sucede? No, espera, ¿qué? ¿Qué? En realidad, no pensará que yo haría algo así. ¿Cómo que? ¿Usted qué cree? Pues no lo sé. La señora Robinson sentada cruza la pierna. Por el amor de Dios, estamos aquí. Me metió
en su casa, me dio un trago, puso música, me habla de su vida personal y dice que su esposo no volverá pronto. ¿Y qué? Señora Robinson, está tratando de seducirme, ¿no es así? Gracias. Ya, es todo. ¿Qué piensan de este texto? Es un texto dialógico, hay diálogos, hay un intercambio, es en parte descriptivo. O sea, lástima que no pude acceder al guión para poner las acotaciones de intenciones y todo eso que ocurren en los guiones, simplemente. De hecho, me equivoqué en algunas cosas. Tendría que estar, no sé, en fin, ese tipo de cosas. Ahorita voy contigo, Rodolfo. Es un tipo, hay un diálogo, es un texto dialógico. La pregunta es, ¿hay un argumento aquí, Rodolfo? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Y creo que empieza desde esta conversación es un poco extraña, ¿no? Parte de que la conversación es extraña y después ya hasta adelante dice que le da varias proposiciones, ¿no? Estamos aquí, me metió en su casa, ¿no? Me dio un trago, puso música, me habla de su vida personal y me dice que no volverá, su esposo no volverá pronto. Y entonces, este cuate, pues, y diríamos que concluye que la señora Robinson lo está tratando de seducir. Claro, claro. ¿La conclusión cuál es entonces, Rodolfo? Que la señora Robinson lo está tratando de seducir. Bien, muy bien, muy bien. Yo creo que, por ejemplo, cuando está muy, muy bien, Rodolfo, tu comentario. Lo que sí, por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer, por ejemplo, es ver que se trata de un texto dialógico, ¿no? O sea, con diálogos. Hay descripciones también, de algún modo, en lo poquito que alcancé a acotar, aunque obviamente el formato no es de guión de cine, lo pude haber hecho así, pero requiere otra cosa que no estoy dispuesto. Y entonces, aquí hay descripción, es brevemente descriptivo como lo capturé nada más. Y además, la pregunta es, hay un argumento y como bien señaló Rodolfo, sí lo hay, ¿no? La conclusión es, y es lo que yo haría siempre, buscar cuál es la afirmación contundente, aquello que se quiere sostener. Y Benjamín afirma esto acerca de la señora Robinson. Por cierto, hay un disco, el soundtrack de la película de Simon Garfunkel, que es extraordinario, escúchenlo. Bueno, está tratando, ¿cuáles son las razones que esgrime Benjamín para sostener que está tratando de seducirlo? Pues lo que acaba de decir también Rodolfo. Están ahí solos. Lo metió a su casa. O sea, y enumera todas estas cosas que le hacen pensar que lo está tratando de seducir. No sé si esto sea también parte de la premisa, ¿no? Ahí sí, como que digo, bueno, no estoy seguro. Pero esto sí, estas cosas sí dan razones o juicios a favor de que lo está tratando de seducir. Juan Carlos. O sea, creo que ahí hay como un supuesto, ¿no? O sea, uno implícito, ¿no? O sea, pues decirlo, esos argumentos faltaría decir que, claro, está explícitamente que si se cumplen todas estas cosas es porque, o sea, siempre que una persona seduce va a hacer estas cosas, ¿no? Se están cumpliendo estas cosas, entonces esta persona me está seduciendo, ¿no? Pero ahí, Juan Carlos, uno tiene que pensar, pero en realidad, ¿qué podría decir la señora Robinson? La señora Robinson bien podría hacer esto, bien podría hacer esto, bien podría hacer esto, lo mismo que esto y lo demás. ¿Y qué podría decir al final la señora Robinson? Sí, que no es verdad, pero por eso No digo, está el supuesto para el otro que cuando se cumple eso, o para que una persona seduzca tiene que cumplir eso, ¿no? Pero eso no... Bueno,
O sea, es para él ese supuesto, ¿no? Que tal vez es fuerte, pero que no necesariamente se cumple, ¿no? Sí, pero para la cuestión que está únicamente enunciada aquí en el texto, y ahorita regreso a lo del supuesto, Juan Carlos, lo que está supuesto aquí en el texto, digamos, trata de brindar razones de juicio a favor de esta afirmación. Pero el problema es que uno dice, y realmente esto implica que lo está tratando de seducir. El señor Robinson podría decir, no, es decir, mi forma de ser, ¿no? O cualquier otra cosa. No hay razones necesarias que nos lleven a concluir que está eso. En el contexto uno lo puede suponer, en el contexto uno puede decir, sí, lo trataba de hacer, pero en sentido estricto no es el caso. Ahora, uno puede pensar que hay un supuesto más general, algún principio que nos lleva a pensar que toda persona que haga esto está tratando de seducir, pero ese principio entonces, Juan Carlos, no creo que sea correcto. No creo que cualquier persona lo aceptaría. No, solo digo, o sea, no es que sea correcto, pero para él creo que asume ese supuesto, ¿no? Porque precisamente por eso lo quiere afirmar, ¿no? Que cuando se cumplen estas cosas es cuando una persona va a seducir, ¿no? Sí, claro. O sea, él sí tiene ese supuesto. Sí, claro, pero entonces caemos otra vez en lo que, ahorita regreso a esto, en estas cosas. El hecho de que a la gente crea que por ser alto e inteligente es atractivo no es cierto. La gente rechazaría, tendríamos que rechazar un argumento como este. No sé, aun cuando una persona suponga ciertas cosas que da a esa persona como ciertas, no tienen por qué ser así. ¿Ok? Y la lógica tiene que ver justamente en un inicio con ese tipo de actitudes que suelen permear en nuestra conducta cotidiana relacionada con la argumentación. ¿Sí, Michelle? No, nada más iba a hablar de ese porque, bueno, de ese el diálogo del de Lucas es alto e inteligente por lo que es atractivo y se parece mucho al diálogo a la afirmación que se hace en el diálogo porque no siempre se cumple, bueno, es lo que iba a decir. Pero sí, exacto, es justamente eso. No siempre se cumple esto, lo que está acá. No siempre esto se cumple. Y una vez que no siempre se cumple, pues podríamos decir, lo que trató de hacer Benjamín es construir un argumento tipo deductivo. Deduce que se da esto en virtud de lo anterior. Entonces, en ese caso, el argumento sería inválido porque esto no nos lleva necesariamente a la conclusión. Pero si es un argumento inductivo, esto es probable que esté ocurriendo esto, dado lo anterior, también la probabilidad es muy baja. ¿Sí? Podría ocurrir esto y la probabilidad de que lo esté seduciendo podría ser baja, ¿no? Y si es abductivo, por lo que ya que la clase siguiente probablemente hable de qué son los argumentos abductivos, ocurriría que también es muy baja su verosimilitud o su plausibilidad. Comentarios, preguntas, por favor. No. ¿Todo claro? Claro. Bueno, si no hay preguntas, agradezco mucho su presencia, sus preguntas muy buenas. Les agradezco. Creo que igual trataré de subir los apuntes de la clase siguiente. Espero mañana, pero no se los prometo. Les agradezco mucho y hasta pronto. Que tengan buen día y buen fin de semana.